Bueno, en esta mañana les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos 13, y hoy vamos a mirar y a estudiar los versículos 1 al 7. Este es un pasaje bastante conocido, bastante citado, por cierto, por muchos cristianos. Y hoy pues quiero hablarles, tomando como base este pasaje muy conocido, acerca de un tema que he titulado Dios y las autoridades. Como todos nosotros sabemos, hoy es un día de elecciones, es un día en donde los colombianos estamos eligiendo a nuestro nuevo presidente. No sabemos quién va a ser, pero es responsabilidad de todos nosotros como cristianos el votar según nuestra conciencia nos dicte. Yo, como siempre les he dicho, aquí no hacemos proselitismo político y pues nunca les he dicho voten por fulano ni por sultano, pero sí les he dado algunas cosas, algunos parámetros para que usted, teniendo en cuenta esos parámetros que están en la Biblia, pueda usted elegir votar por, como he dicho siempre, el menos peor. Entonces, en esta mañana he querido citar este pasaje y hablarles acerca de este tema porque nosotros como cristianos debemos conocer nuestros deberes y nuestras responsabilidades ante las autoridades superiores. Muchas veces yo me he sorprendido de actitudes de muchos cristianos ante los gobernantes, ante los gobiernos. Muchos cristianos hablan mal del presidente, de los gobernadores, de los alcaldes, critican, algunos ni obedecen, ni se someten a ninguna autoridad superior, comenzando desde la casa. Los hijos no se someten a los padres, las esposas no se sujetan a los esposos no están sujetos a Cristo. Y estamos viviendo en una sociedad de mucha anarquía, de mucha rebelión, porque no se tiene muy claro este concepto de autoridad. Y hoy quiero comenzar diciéndoles que Dios ha establecido autoridades superiores. Desde Génesis capítulo 9, como lo vamos a estudiar en esta mañana, Dios le dio al hombre la prerrogativa, la autoridad de gobernarse a sí mismo, a través de los gobiernos. ¿Sí? Y es por eso que aquí Pablo, bajo uno de los gobiernos más dictatoriales y abusivos que ha existido durante toda la historia de la humanidad, que fue el gobierno de Nerón, imagínense usted, el Imperio Romano, él escribe estas palabras. Qué curioso, bajo un gobierno que podríamos decir 100 veces peor que el que nosotros hemos tenido por muchos años, porque era un gobierno autoritario, era un gobierno corrupto, pero a un extremo, en donde tomaban la vida de una persona cuando querían, atropellando los derechos de las personas y todo eso. Y bajo ese gobierno Pablo escribe estas palabras y nos enseña que todos nosotros, como hijos de Dios, debemos someternos a las autoridades superiores. Por eso dice Romanos 13, vamos a leer Romanos 13, versículo 1 en adelante, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno
y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé la iluminación a través de su Santo Espíritu. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, que seas tú hablando en nuestros corazones y que esta palabra, Señor, produzca en nosotros ese fruto por la cual tú la envías, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. En estos primeros 7 versículos de este pasaje vamos nosotros a mirar, repito, las responsabilidades que nosotros tenemos como cristianos, principalmente ante las autoridades superiores como los gobiernos, pero también ante otras estructuras de autoridad, porque como vamos a mirar en esta mañana, hay 4 estructuras de autoridad en la Biblia. 1 son los gobiernos. Dios ha establecido los gobiernos, como vamos a mirar. 2, Dios ha establecido la familia. 3, Dios ha establecido la iglesia como otra estructura de autoridad. Y 4, también en el trabajo. Son 4 estructuras de autoridad, pero en este pasaje específicamente Pablo se refiere a los gobiernos. Pero podemos nosotros aplicar este principio de someternos a las autoridades superiores, a los gobiernos, como también a estos otros 3 tipos de estructuras de autoridad que les acabo de citar. Entonces, en la Biblia, quiero que anoten si es posible, existen 4 estructuras de autoridad: la familia, la iglesia, el trabajo y el gobierno. En primer lugar tenemos al gobierno, que podemos citarlo en 1 de Pedro 2:13. Aquí el apóstol Pedro habla acerca de los gobiernos. Mire lo que dice Pedro, 1 de Pedro 2:13. ¿Alguien que lo haya encontrado? 1 de Pedro 2:13. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:13? Lo voy a leer. Dice: porque por causa del Señor someteos a toda institución humana. Hay instituciones humanas. La familia es una institución humana fundada por Dios. La iglesia igualmente, pero fundada por Dios. Igualmente que en el trabajo y en los gobiernos. ¿Qué dice aquí Pedro? Por causa del Señor, es decir, por ser cristianos y por el temor que le tenemos a Dios, debemos, ¿qué cosa? Someternos a toda institución humana. Eso incluye el presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes, la policía, el ejército, ¿cierto? En la familia, los hijos deben someterse a los padres, las esposas a los esposos y los esposos a Cristo, es la cabeza del hombre. En la iglesia debe estar sometida a Cristo, que es la cabeza, pero Dios ha puesto pastores. Y la Biblia dice que debemos sujetarnos a ellos, someternos a ellos, como lo vamos a mirar, que debemos nosotros obedecerles, porque son autoridades puestas por Dios. En el trabajo, con tu jefe,
así sea el más gruñón de los gruñones, el peor de los jefes, la Biblia dice que debes someterte. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer por causa del Señor. Recuerden ustedes, como les dije hace un momento, Pablo escribió estas palabras bajo el gobierno de Nerón. Nerón era un emperador romano que gobernó más o menos en el año 65, 70, 75 después de Cristo. Y este hombre era de aquellos que odiaban a los cristianos. ¿Y sabe lo que hizo Nerón una vez que salió así al jardín mirando a Roma? La mandó a incendiar. ¿Y sabe qué hizo Nerón? Le echó la culpa a los cristianos. Y ahí se desató una persecución tremenda en contra de los cristianos, más o menos en el año 65 al año 70. ¿Y sabe lo que hacían con los cristianos? Los cogían, los amarraban en palos, les echaban brea y los encendían, los utilizaban como antorchas. Y Nerón pues necesitaba alumbrar los jardines de su palacio, y saben que utilizaban las antorchas humanas de los cristianos. Bajo ese gobierno estuvo Pablo, que escribió estas palabras. Jesús asimismo estuvo bajo el Imperio Romano, y usted nunca ve a Jesús hablando en contra del Imperio Romano. ¿Qué dijo Jesús una vez cuando le tentaron un grupo de fariseos hipócritas y de religiosos hipócritas, diciendo: debemos dar honra o pagar tributo al César? Mostraron a él, ahí le preguntaron. Entonces Jesús les dijo: pásenme una moneda. ¿De quién es esta cara que está en esta moneda? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estaba bajo un gobierno corrupto. Y es por eso que nosotros los cristianos no debemos de ser de esas personas que levantan el puño y exigiendo derechos, exigiendo y salir en pancartas y exigiendo cosas al gobierno. No, hermanos, esa no es la actitud de un cristiano. ¿Saben qué debemos nosotros hacer ante los gobiernos corruptos? Porque siempre lo han habido. Eso no es de ahora, ni aquí en Colombia. Orar. Orar por nuestros gobernantes. Eso es lo que enseña la Biblia. Orar por ellos. No es que el presidente fulano es un inepto, etcétera, etcétera. No, no debemos proferir juicio contra esas autoridades, porque Dios las ha puesto, y las ha puesto como un propósito. Y muchas veces, como vamos a mirar en esta mañana, Dios ha puesto a gobernantes malos como juicios sobre ciertas naciones. Toda autoridad es puesta por Dios. Qué tremendo, ¿cierto? A unas corruptas, sí, a unas corruptas. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud diferente ante los gobernantes. Por eso usted nunca me ha oído aquí hablar públicamente que el presidente, que el gobernador, que el alcalde. Hemos podido decir, bueno, hay corrupción, es una realidad. Claro, hay corrupción. Hay robos, hay tantas cosas, hay tantas injusticias, siempre lo ha habido. Pero es deber de nosotros estar señalando y juzgando, y este presidente es un tal por cual. No, hermano. Tengamos temor de Dios, es una autoridad de Dios. Es una autoridad. Debemos tener más temor de Dios, y en vez de estar señalando, juzgando de cosas que aún ni siquiera sabemos, más bien debemos callar y orar por nuestros gobernantes, orar por aquellos que están
en eminencia, por aquellos que están gobernando para que haya paz. Hermanos, porque no es nuestra tarea exigir derechos, nuestros derechos. No es nuestra tarea levantar el puño ante las autoridades y estar en contra de ellas. No. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es orar por nuestras autoridades, por el nuevo presidente. Hermano, yo he escuchado el debate presidencial de los candidatos que han postulado. Y yo, Señor, se escucha muy bonito lo que ellos hablan, ¿cierto? Parece que fueran a arreglar el país. Hermano, este país está tan herido, tan patas para arriba, que por más buenas intenciones que tenga un candidato ahorita de arreglar este país, no es mucho lo que puede hacer. No es mucho. Porque hay toda una historia, un trasfondo de corrupción, de tantas cosas que han pasado en Colombia. Colombia es un país muy herido por la violencia, por la corrupción, por el hambre. Y eso es algo que no se va a solucionar en 4 años, ni en 8, ni en 10. ¿Sabe cuándo se va a solucionar el problema en Colombia? Cuando venga Cristo a reinar. Estoy hablando aquí de Colombia, pero bueno, pongámoslo más general, en todo el mundo. ¿Cuándo se va a arreglar este mundo? Nunca, hasta que venga el Señor. Cada vez esto va empeorando, porque es lo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Orar, hermanos, ser luz y sal en esta tierra. No andar criticando ni diciendo nada, más bien oremos y que el Señor nos dé discernimiento y mucha sabiduría para poder votar con una conciencia limpia por el más indicado. Que usted vaya ahí, bueno, si no ha ido a las urnas, pues no sé, se han votado o no, de pronto sí, se fueron temprano, o algunos no, pero si lo va a hacer, hágalo a conciencia, con temor de Dios. Y ojalá por ese candidato que no vaya en contra de valores morales, de valores como la familia, contra de la familia, que esté a favor del aborto ni nada de eso. Por eso tenga cuidado. Debemos votar con una limpia conciencia. Y quiero decirles a ustedes algo que de pronto usted no lo va a poder asimilar una vez hoy. Miren, realmente nosotros no somos los que elegimos al presidente. Hay un sistema democrático. Me parece bien. Bueno, que la gente salga y vote. Pero realmente el que elige quién va a gobernar a Colombia es Dios. Por eso, hermanos, descansemos. Quede quien quiere. No importa quién quede. Descanse. El que quedó, quedó, y esa es la voluntad de Dios. Alguno me podrá decir, ¿fue la voluntad de Dios que quedara Maduro en Venezuela? Sí, porque Venezuela era un país, o es un país entregado a la santería, al budismo, a la hechicería, a la brujería, y Dios trajo un juicio sobre Venezuela utilizando a Maduro. Hitler, ¿lo puso Dios? Sí. Sí, claro que sí. Para juzgar al pueblo judío. Ese es Dios. Así es. Por eso no nos intranquilicemos. Ay, quedó fulano. No quiero nombrar aquí. No quiero decir nombres. Quedó sutano, fulano. Ay, no, pero ¿por qué ahora esto sí se va a echar a perder? No, tranquilo. Todo está en las manos de Dios. Todo está al control de Dios. Quede quien quede, no se preocupe. Además, usted no es de esta tierra. Un día el Señor viene por nosotros y nos vamos. Adiós, mundo cruel, más nunca te veré. Que nos libre. Yo estoy ansioso de que el Señor venga y nos lleve. La verdad que duro, ¿cierto? Este mundo y cada vez está peor.
la economía en el mundo, la situación política, social. ¿Usted no ha escuchado las noticias? Cada vez es peor. Los gobiernos más y más corruptos. Ahora sí viene un gobierno mejor. Mano, todo va a ir empeorando. Y tiene que ser así para que se cumpla el propósito de Dios. Tiene que ir empeorando. Porque va a aparecer un falso Mesías que se llama el Anticristo para solucionar lo que está mal. ¿Cómo va a salir un Salvador si todo está bien? Les pregunto. El mundo tiene que colapsar para que se levante un hombre que la Biblia le denomina el Anticristo, que va a traer buenas ideas y va a traer una paz, pero una paz engañosa, según dice la Biblia. Una paz engañosa, una solución que no será definitiva, porque el único que puede traer paz y seguridad y justicia a este mundo es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Jesús es el príncipe de paz. Él es el único. Oremos, hermanos, oremos mucho que Dios tenga misericordia de este país que se ha volteado en contra de Dios, porque Dios utiliza a los gobernantes para juzgar naciones, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Cuba, y otras naciones más. Bueno, entonces, ahora sí, dice Romanos 13:1, dice: sométase toda persona, toda, no algunas personas, toda persona. Esto nos incluye a nosotros como cristianos, mucho más a nosotros como cristianos, porque nosotros como cristianos debemos tener una actitud diferente ante las autoridades que la actitud que tienen los impíos que no conocen a Dios ante las autoridades. Los hijos cristianos deben ser respetuosos a sus padres, someterse. Ahora vamos a mirar lo que significa someterse. Someterse a sus padres. Las esposas, las mujeres deben ser mansas, humildes, sometiéndose a sus maridos, respetando a sus maridos. Una mujer cristiana debe honrar a su marido, respetarlo. Un hombre cristiano debe estar sujeto a Cristo, con mansedumbre y humildad. Sometido, ese es el conducto de autoridad. Y como cabeza de hogar, el hombre tiene que amar y cuidar a su esposa y a sus hijos, sometiéndose a Cristo. Hay niveles de autoridad, hermanos, y es lo que tenemos que nosotros entender. Entonces la Biblia dice: sométase, que es la palabra upotazo, que significa ponerse bajo las órdenes de alguien. Los hijos deben ponerse bajo las órdenes de sus padres. No son los hijos los que mandan. Hoy miramos los hijos mandando a los padres. Esta mañana, platicando con una persona, con uno de los proveedores que tengo yo del restaurante, me decía: no, es que tuve que hacerle a mi hija el cumpleaños porque esa niña, mejor dicho, nos hizo pataletas y nos hizo hacer la fiesta. Yo miré ahí, pero Dios mío, ahora son los hijos los que hacen pataletas, los que le dicen a los padres, y con esa autoridad. ¿Y los padres qué hacen? Seguirle a los hijos. Error, están haciendo un grave daño. Los hijos deben ser mansos, humildes ante los padres. Si el papá dijo hasta tal hora, hasta tal hora. Si la mamá dijo hasta tal hora, hasta tal hora. Haga esto, hágalo. Ya. No, después no. Obedezcan, hijos. Lo mismo las esposas. Respetar a los esposos. Someterse. Eso es algo que pues muchas no les gusta escuchar. Es que mi esposo, así sea tu esposo un ogro. La Biblia dice: sométete.
obedécele. Es tu esposo. Los esposos, someterse a Cristo. Por eso los esposos tienen una responsabilidad muy grande, porque deben estar sometidos a Cristo. Una mujer me dijo, no, pero qué bueno hubiese sido que el Señor hubiese dado el mando a las mujeres en el hogar. Pero yo le dije, dele gracias a Dios, que no se las dio a ustedes, porque ustedes están bajo la autoridad de su esposo, pero los esposos tienen una mayor responsabilidad porque están delante de Cristo. Es el esposo directamente que tiene que entregar cuentas al Señor. Sí, es mucho. El Señor nos demanda más a nosotros, porque somos responsables. Denle gracias. Oiga, sí, denle gracias, hermano, porque eso no es fácil. No es fácil, hermano. Entonces, toda persona debe ponerse bajo las órdenes de estas autoridades superiores. Dios ha puesto personas para dirigir la familia, para dirigir una empresa, para dirigir la iglesia, para dirigir los gobiernos. Siempre hay alguien encima de nosotros, pero no en el sentido de superioridad, sino en el sentido de responsabilidad, de función. ¿Entiendes? Porque estar encima de alguien no significa yo soy más que tú y que aquí estoy yo y aquí tú estás bajo mis pies y no, eso es autoritarismo, eso es un concepto errado. Ser autoridad es saber guiar, es cuidar, es dirigir, y ser autoridad no es fácil. Eso es de lo más difícil. Por eso denle gracias, mujeres, ustedes, al Señor, que no tienen ese rol, sino el varón. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo. En la familia, el hombre es la cabeza, es el presidente, digamos así. La mujer es la vicepresidente y los hijos están debajo de la autoridad del presidente y la vicepresidente. ¿Cierto? Y la mujer, en ausencia del esposo, está al mando de la casa, sobre sus hijos. ¿Sí? Pero estando el esposo es la cabeza, es el que dirige, con la ayuda de la esposa, teniendo en cuenta a su esposa. ¿Sí? En la iglesia, de igual manera, hermanos, Dios ha colocado pastores que os apacienten conciencia, inteligencia. Nosotros estamos para que, como autoridad de Dios, para dirigirles, para cuidarles, para enseñarles. Y por eso ustedes es un deber moral, que no debe ser no es obligado, no es algo a la fuerza. Usted debe aprender a voluntariamente obedecer a sus pastores. Al igual que en la parte del trabajo, empleados deben obedecer a sus jefes. Igualmente nosotros todos como ciudadanos debemos respetar y obedecer al presidente, a los gobernantes, a los alcaldes, obedecer a la policía, a la gente de tránsito. Son autoridades. Toda persona debe ponerse bajo las órdenes de las autoridades superiores. Ahora, ¿cuándo nosotros no podemos obedecer al gobierno? ¿Cuándo nosotros no podemos obedecer a los pastores? ¿O cuándo nosotros no podemos obedecer a nuestros jefes en el trabajo? ¿O cuándo nosotros no podemos obedecer como hijos o como esposas a nuestros esposos? ¿En qué caso? Hechos 4, versículo 1 al 3. Vamos a Hechos, libro de los Hechos, un poquito más atrás. Porque bueno, la Biblia nos habla que debemos someternos, aún a los malos gobernantes, a
a las autoridades que no son de nuestro mejor gusto. La Biblia nos enseña que nos sometamos, pero hay excepciones, hay situaciones en donde ya nosotros como cristianos no debemos someternos a los gobiernos, o no debemos someternos a un pastor, o a un jefe, o usted como mujeres a su esposo. Vamos a ver cuál es el caso. Vamos a mirar Hechos 4 del 1 al 3. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Aquí está hablando pues Lucas, que fue el que escribió este libro, y está hablando de que Pedro y Juan, a ellos los cogieron, los apresaron porque estaban predicando en el nombre de Cristo. Y un grupo de sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, o sea, son autoridades, los cogieron a ellos y dice el versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunió en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles, o sea, Pedro y a Juan, en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia santa. Este Jesús, el que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estas autoridades, miren lo que ellos empiezan a decirles: y sabiendo que eran hombres de sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y le conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto dice aquí, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen más delante a los hombres, a alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estas eran autoridades eclesiásticas, y algunas de ellas civiles. ¿Y qué le ordenaron ellos? Que no siguieran predicando. Ellos dijeron: pues, ¿ustedes creen que es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios? Cuando un gobierno, por ejemplo, legisla la legalización del aborto, por ejemplo, ¿usted como cristiano se somete a esa ley? Pregunto. Es que hay que someternos a los gobiernos, y los gobiernos legislaron ¿qué? Sí al aborto, legalización del aborto. ¿Usted se somete a eso? ¿Usted acepta eso como cristiano? Claro que no. Yo no me someto al gobierno, porque el gobierno está violando una ley moral que está por encima de los gobiernos. O que los gobiernos prohíban que nos congreguemos, o que leamos la Biblia, o que prediquemos. ¿Usted se sometería a ese gobierno? Claro que no. Los primeros cristianos no lo hicieron.
Ellos siguieron predicando y se reunían en las catacumbas, en las alcantarillas, ahí a escuchar la palabra del Señor. Se congregaban, buscaban. Por eso los cristianos debemos anhelar encontrar otros cristianos para alabarle al Señor junto con otros cristianos, para escuchar la voz de Dios. Y ellos se mantuvieron firmes hasta el final. Durante 3 siglos los cristianos eran masacrados en el Coliseo romano. Los sacaban así en el Coliseo con leones y les preguntaban: confiesen, ¿quién es el Señor? Digan que es el César, el Señor. Y ellos decían con denuedo: el César no es el Señor, Cristo es el Señor. Ellos no se sometieron en ese aspecto a ese gobierno, porque lo que ellos les estaban pidiendo iba en contra de la palabra de Dios. Y ellos murieron por causa del nombre del Señor y fueron martirizados durante 3 siglos. Cristianos que cogían, ¿saben lo que hacían los romanos? Pues esa era gente bárbara. Cogían a un cristiano muerto y se lo pegaban, lo amarraban al otro vivo en la espalda para que la putrefacción del muerto se le pasara al otro y el otro muriera podrido en su excremento y en su origen y en hambre, en las cuevas. Porque como no confesaban que César es el Señor, sino que Cristo es el Señor, y ellos no se sometieron, ellos no le hicieron caso al gobierno. Ellos seguían reuniéndose, seguían predicando, seguían hasta el siglo IV, donde Constantino legalizó el cristianismo y ahí nació el catolicismo. Esa es otra historia. Entonces, hermanos, ¿cuándo no podemos someternos a un gobierno? ¿Cuándo no podemos someternos a pastores en una iglesia o a un esposo? Cuando ellos como autoridades violan mandamientos o violan leyes o están en contra del Señor. Por ejemplo, si tu jefe en el trabajo, tú miras que él está robando a través de los impuestos, que está haciendo doble contabilidad, te hace firmar a ti cosas que van en contra de tu conciencia, tú te sometes a ese jefe. ¿Te sometería a un jefe que te haga partícipe de algún robo, de algo ilícito? Nosotros como cristianos deberíamos tener siempre la conciencia limpia, mantener la conciencia limpia. No debo someterme a ninguna autoridad o pastores que induzcan a cosas inmorales, por ejemplo. ¿Usted se sometería a eso? Pastores que se enseñorean de las ovejas, que las maltratan, que abusan y que van en contra de la palabra de Dios, predicando otro evangelio. ¿Usted se sometería así a un pastor? Claro que no, porque está violando principios morales, éticos, está en contra de la palabra del Señor. O su esposo, a usted como esposa la obliga a robar o a cosas inmorales. La esposa ya no tiene por qué obedecerle a su esposo, ¿sí? No tiene por qué someterse en esos casos. Cuando violan la palabra del Señor o quieren pasar por encima de Dios, porque hay uno mayor que tu esposo, porque hay uno mayor que tus pastores, porque hay uno mayor que los gobiernos y es Cristo. Y nosotros, antes que a cualquier persona, estamos sometidos a Cristo y a su palabra. Por esa razón no podemos nosotros someternos bajo gobiernos que apoyan el aborto, por ejemplo, que apoyan los matrimonios de homosexuales, la adopción de niños por estas parejas. Todo aquello que va en contra de Cristo, en contra de la palabra del Señor, nosotros no nos sometemos, porque hay una autoridad mayor que es Jesucristo y su palabra. Y así nosotros
debemos mantener la conciencia limpia, hermanos, limpia. Hay otro ejemplo en la Biblia en donde no se sometieron al rey. Tenemos el ejemplo de Pedro y de Juan, este pasaje que les acabo de citar. Pero hay otro ejemplo que es de Daniel 3. Nabucodonosor hace una estatua grandísima, una estatua de oro, y él dicta un decreto que todos los que hacen parte de su reino debían postrarse y orar a esa estatua. ¿Qué hicieron los amigos de Daniel? Ellos le dijeron: excelentísimo rey, así le dijeron, con mucha mansedumbre y humildad, con respeto. Se dirigieron al rey: excelentísimo rey, nosotros no nos arrodillaremos ante tu estatua, sea de que Dios quiera salvarnos o no quiera salvarnos, y es voluntad de Él, pero nosotros no haremos nada en contra de Dios, de su palabra. Nosotros solamente adoramos a un solo Dios. Que los voy a enviar al horno de fuego. Amén, que así sea. Sea que Dios nos quiera salvar o no, seguiremos adorando al único Dios. No se sometieron a Nabucodonosor, y por eso fueron echados a el horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios los salvó. Que Dios premia la fidelidad de aquellos que le aman, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un deber como cristianos, y es someternos a todas las autoridades superiores, a excepción de que las autoridades superiores nos obliguen a hacer cosas inmorales o que vayan en contra de la Biblia. Amén. Es la única excepción. Pero todos nosotros debemos someternos a las autoridades superiores, respetarlas, honrarlas. ¿Qué significa honrarlas? Reconocerlas. Eso es importante. Los hijos a los padres, reconocerlos, respetarlos, no contestarles, no desobedecerles, honrarles obedeciéndoles. Que ellos no son perfectos, claro que no. Tu papá, tu mamá no son perfectos, a veces son hasta injustos, pero debes obedecerle. Lo mismo pasa la esposa con el esposo. No es que mi esposo es así o asá, tiene esa característica, no importa, es tu esposo, es una autoridad, es la cabeza que Dios colocó sobre mí. Seguro, pastor, esa es la cabeza. Ay, no, esa es. A los esposos igual, tienes una cabeza que es Cristo, y vas a tener que dar cuentas delante del Señor de tu esposa, cómo la cuidaste, cómo la amaste, cómo la consideraste, a tus hijos. Qué gran responsabilidad. En las iglesias, hermanos, nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad delante del Señor como cabeza de la iglesia, que es el cuidado de sus almas, el poderles amonestar cuando haya que hacerlo, el poderles dirigir cuando haya que hacerle, el poderles enseñar siempre el camino que debe ser, predicándoles una sana doctrina, una palabra sana que los lleve a la santificación, que los lleve a una vida santa, a ser mansos, a ser humildes como Cristo. Qué responsabilidad tan grande. Asimismo, en el trabajo, los jefes, si los jefes son cristianos, hermano, uno tiene que aprender a tratar con consideración a sus empleados. Claro, con temor de Dios. Y los empleados deben someterse a sus jefes. Y más si son cristianos. No, porque somos hermanos en Cristo y hay confianza, la cosa. No. Con mayor interés debes obedecer a tu jefe que es cristiano, o debes, como jefe cristiano, debes considerar a tus empleados, pero exigirle más a los cristianos, porque los cristianos deben dar fruto. Y así nosotros, todos como ciudadanos, hermanos, como cristianos ciudadanos, debemos respetar al presidente Duque.
No, pero que el presidente, sí, todos lo sabemos. Orar por él. Que el Señor lo bendiga. Ojalá conozca al Señor. El Señor tenga misericordia de este hombre. Lo bendecimos. Nuestra misión no es degradarlo como persona o como político. Nuestra misión es orar por ese hombre, bendecirlo. Y al que venga, sea quien sea, Petro, Fajardo, Fico, cualquiera. John Milton, hay un pastor que se metió a la política hace mucho tiempo, pastor de una iglesia muy grande allá en el Valle del Cauca, en Cali. Ahí está, su bandera es la vida y la familia. Bueno, qué bien, ¿cierto? Tiene propuestas que van a favor de la iglesia cristiana. Bueno, me parece súper. Y los demás que ya, esos son los principales. Vote a conciencia y ojalá lo haga bien. Sí, hermanos. Venga el que venga, no importa. Oremos por ese que viene y que Dios se apiade de esta nación, hermano, que está muy mal. Colombia está muy mal. Y los gobernantes que han estado no han sido los mejores, pero Dios los ha puesto. Tus papás pueden ser que no son los mejores, pero Dios los ha puesto. Tus pastores tal vez no sea el prototipo de pastores que tú desearías tener, pero Dios los ha puesto. Debes someterte, ser manso, ser humilde, obedecer, hermano. Eso trae mucha bendición. Por ejemplo, en la familia, mire lo que dice Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. A ver, alguien que lo encuentre y lo lea. Colosenses 3:20 para que despierten un poquito en esta mañana. Colosenses 3:20, rápidamente. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Se dan cuenta, hijos? Eso debe ser en un hogar. Colosenses 3:20. El hombre está como cabeza, la mujer está debajo de la autoridad del hombre y los hijos debajo de la autoridad de la mujer y del hombre en el hogar. Y tenemos, por ejemplo, sigamos leyendo Colosenses 3:21. ¿Qué dice? Dice: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se haga de poco ánimo. Listo, sigamos leyendo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, teniendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo sirves. Mas el que hace injuria recibirá la injuria, que hiciere, que no hay acepción de personas. Entonces debemos someternos con buen ánimo, como al Señor. De esa manera estamos nosotros glorificando al Señor. Efesios 5:25, rápidamente. A ver, estudiantes de la Biblia, Efesios 5:20. Vamos a leer de Maridos, 22, sí. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas resten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola y el pacto del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén.
Así Sí, debe también ser. los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Te das cuenta, maridos? Es que mi esposa debe sujetarse, debe respetarme. Autoritarismo. ¿Sí? Pues sí, ella debe, como mujer cristiana, respetar, honrarte y todo, pero tú como esposo, ¿qué estás haciendo? ¿Mm? ¿Estás amándola? ¿Estás cuidándola? Es que la responsabilidad es grande. Las mujeres deben someterse y honrar a sus esposos y respetarlos, pero también asimismo, dice Pablo, deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Es fácil demandar derechos, ¿cierto? Lo que la gente no quiere es cumplir los deberes. Siempre están mirando es que me hagan, que cumplan conmigo, pero yo no cumplo. No. Hagamos cada quien nuestra tarea. Respetemos, hijos, a sus padres, así sean a veces injustos. Respétenlos, honrenlos, son padres. Esposas igualmente a sus esposos, los esposos hacia las esposas también, amándolas y cuidándolas. Lo mismo las ovejas. Mire lo que dice acerca de la iglesia, de las ovejas para con los pastores. Hebreos 13, 17. Alguien que lea rápidamente. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? ¿Me encontraron a alguien? 13:17. Sí, ¿qué dice? Doña Ernestina, a ver. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Así es. Someterse, dejarse dirigir por los pastores. Porque cuando uno habla, lo hace basado en la palabra. Y uno quiere que usted sea cuidado con la palabra, con una buena dirección. Por eso las ovejas deben someterse. Porque ellos están al cuidado de ustedes. No, yo voy a buscar consejería, pero yo hago lo que yo quiera. No haga eso. Si va a buscar consejo, obedezca el consejo que ese hombre de Dios le está dando. Sométase, déjese dirigir. Él está puesto por Dios para cuidar de tu alma, para dirigirte por el camino que es. No es que yo hago las cosas a mi manera, entonces. Tu pastor no es Cristo. Sencillo. No es que yo obedezco a Cristo, pero al pastor no. ¿Cómo así? Si no obedeces al pastor, tampoco estás obedeciendo a Cristo. Al menos que el pastor esté torcido por otro lado, hermano. ¿Me entienden? Es el caso que yo les decía a un pastor que se ha desviado. Eso es otra cosa que uno debe someterte a eso. Pastor. En el caso de los jefes, al igual, miren. Bueno, antes de pasar a lo que es a los jefes, leamos 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses? A ver, ¿quién me ayuda con ese pasaje? 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Hermanos, les pedimos que sean considerados por los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Sean considerados con los que le guían. O sea, con los pastores. En esta versión dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, es decirlo, a los pastores, a los obispos, a los que están delante de la iglesia. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima. Eso es muy importante. El estimar a mis pastores.
el tenerles consideración, respeto. Son autoridades, hermanos, puestas por el Señor. Debemos reconocerlos porque trabajan entre nosotros. ¿Para qué? Para cuidar de nosotros. Por eso tenemos que tenerlos en gran estima. Este trabajo es muy delicado. Tan delicado, mis hermanos, que mucha gente hoy en día se ha ido al infierno por no haber pastores que les predicaran el mensaje que es. Hay mucha gente en el infierno que están allá, como no recibieron el mensaje que es, están ahorita en el infierno, porque esos pastores no cumplieron con la misión de predicar como debía ser. Nosotros debemos predicar la palabra tal cual como está escrita, porque estamos tratando con almas que se pueden salvar o se pueden perder. Esto es más delicado que el trabajo de los médicos. Entonces uno está al cuidado de ustedes, de dirigirlos para que ustedes vayan en el camino que debe ser. Por eso deben tener estima por esos hombres, respeto, consideración. Qué bonito es eso. Mire, yo todos los pastores que tuve, yo no los desobedecí. Nunca puedo decir, decían algo, a mí no me tenían que decir 1, 2, 3 veces, no, me decía y ahí, sí. Perdón, yo, claro, sí. Tiene razón, pastor, disculpe. Pero yo me ponía, no, a navegar y a discutir. No, hermano, cuando uno habla cosas, no lo hace por hacerlo, uno lo hace para dirigirlos, para llevarlos por el buen camino. Que si usted no está de acuerdo con algo, sí, usted puede hablar, puede decir, pero con fundamento bíblico, con respeto. Vamos a leer un pasaje más en 1 Timoteo 3, 1 Timoteo 5, del 17 al 18. Rápidamente, 1 Timoteo 5, del 17 al 18. Los ancianos que... 1 Timoteo, sí, está bien, Cris. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Porque la Escritura dice, no embozarás un buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Claro. Dice lo mismo, uno que lo hace bien, que gobierna bien, debe tenerlo por estima y tener cuidado de sus pastores. Mire que ahí habla del buey que trilla, que no se le podrá gozar. Ahí está hablando de la manutención de aquellos que trabajan en la obra del Señor. Las ovejas tienen ese deber moral de velar por la iglesia, aún por sus pastores, que están haciendo un trabajo, miren, un trabajo tan importante, que su eternidad allá, miren, muchas cosas que usted va a vivir en la eternidad va a depender de ese trabajo de ese hombre que Dios utilizó aquí en la tierra. Por eso hay que tenerlo por gran estima, de poder apoyar la obra económicamente, porque ahí está hablando de que cada obrero es digno de su salario. Los pastores también tienen necesidades. La iglesia en sí tiene necesidades. Entonces hay que ser consciente de eso también. Entonces esto es algo que debemos nosotros entender como ovejas. Todos somos ovejas. Y con respecto a los pastores, y asimismo los pastores no podemos prohibir, solo exhortamos, solo dirigimos al pueblo. Aquí no te prohíbo esto, pero no, simplemente enseñamos, decimos por dónde es. Usted obedece, adelante. Si no obedece, pues se va a ver en el tiempo las consecuencias. Aquí yo no le voy a decir, te prohíbo tal cosa. No, mira, tienes que hacer esto, debes hacerlo, la Biblia lo dice. Nosotros como pastores tenemos autoridad, pero no en sí mismo. Es una autoridad basada en la Biblia. Si el pastor predica la Biblia y se somete a la Biblia, es un pastor que tiene autoridad para hablar y dirigir a un pueblo.
Pero un pastor que ya se ha desviado de la doctrina, está en cosas que no tienen que ver nada con la piedad, entonces ya ese hombre ha perdido autoridad, porque la autoridad radica ¿dónde? En este final. ¿Se da cuenta? Sí. En el trabajo, pues ya le hemos mirado, es el jefe, el empleado. En Colosenses 3:22 al 24 ya lo leímos, que deben hacer bien las cosas como para el Señor, porque de Él recibiréis recompensas. Lo mismo dice en Efesios 6:5, que los esclavos deben someterse a sus jefes. Y en el caso del gobierno ya lo leímos en 1 Pedro 2:13, que debemos someternos a toda institución humana, ¿verdad? A toda institución humana. Y dice, ya para ir terminando, en Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Quién puso a esa autoridad? Sea buena o mala. Dios. Y cuando nosotros resistimos al presidente, resistimos a los gobernantes, a los alcaldes, resistimos a nuestros pastores, resistimos a nuestros esposos, a nuestros padres, resistimos a las autoridades superiores, acarreamos ¿qué cosa? Condenación. Viene el juicio de Dios sobre esa persona. Dios castiga a aquellos que se oponen a la autoridad, sea buena o mala. Eso hay que entenderlo, hermanos. Dios, a través de las autoridades, muchas veces, hermanos, forma nuestro carácter. Las autoridades a veces son difíciles de soportar. Esposos difíciles, padres difíciles, pastores difíciles, jefes gruñones difíciles, presidentes malos. Pero Dios los utiliza muchas veces para formar nuestro carácter. Y eso es lo que hay que entender. Desde Génesis 9:6 miramos nosotros la primera vez en que la Biblia, Dios le da al ser humano la prerrogativa de gobernarse a sí mismo. Dios le dice al hombre, de ahora en adelante tú vas a gobernar. Anteriormente en el jardín del Edén, Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios, tenían una comunión uno a, pero esa comunión se rompió por el pecado. Y en Génesis 9:6 el Señor le dice al hombre lo siguiente: Dios le entrega al hombre la autoridad de gobernarse a sí mismo. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por eso es que Dios le dice aquí, mira, si por mano del hombre se derrama sangre, el mismo hombre ahora tiene la autoridad de ejercer justicia, derramando sangre. Por eso aún la pena de muerte la respalda el Señor, porque le ha dado la prerrogativa a los gobiernos. Algunos gobiernos, por ejemplo en Estados Unidos, tienen esa autoridad de quitarle la vida a un criminal, violador, por ejemplo, de 100 niños, que masacró a tantas personas. Dios le ha dado la prerrogativa a los ciertos gobiernos para que ejerzan autoridad y aún pueda quitar la vida. Por eso es que aquí dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por el hombre será vengada. ¿Qué vengaría la muerte de una persona? Otra vida, ¿cierto? Por eso la pena de muerte es algo que, aunque muchos cristianos no lo crean, Dios respalda. Tremendo. Y ya para terminar, en Daniel 1, del 1 al 2, miramos nosotros que es Dios quien coloca a los gobernantes aún siendo malos. Daniel 1, del 1 al 2. Es Dios, hermanos.
Por eso no se preocupe si queda Petro, si queda Fajardo, si queda... No se preocupe. Tranquilo, Dios sigue en su trono, Él gobierna y Él tiene el control de todo. Daniel, a ver, ¿quién me lee Daniel 1 del 1 al 2? Rápidamente para ya terminar y dejarlos en paz. Daniel 1 del 1 al 2. En el año 1, Daniel 1 del 1 al 2. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jerusalén. Dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trajólos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Qué nos dice ese pasaje, hermanos? Miren. Dios levantó a un hombre, rey del imperio más poderoso en ese momento, que se llama Nabucodonosor. Años atrás, Dios a través del profeta Jeremías les anunciaba: arrepiéntanse, porque si no Dios va a traer juicio sobre ustedes. Esta nación no quiso obedecer lo que decía Jeremías, y ¿sabe lo que hizo Dios? Levantó a Nabucodonosor, que Dios le llama mi siervo, y Nabucodonosor no era cristiano. Dios utilizó a Nabucodonosor, lo levantó como rey, ¿para qué? Para traer juicio sobre el reino de Judá. Así como Dios levantó a Maduro. Maduro es siervo. Ahí donde lo ven, siervo del Dios Altísimo. Ese es un instrumento de juicio contra esta tierra de Venezuela, por ser tan santeros, tan brujos. Mira, allá en cualquier casa usted encontraba un esqueleto bajo la cama. Hacían cultos extraños. Una nación entregada al paganismo. Y Dios levantó primero a este, ¿cómo se llama? A Chávez, primero, y a otro, pues ese sí está fuera de límites, a Maduro, que terminó de destruir esta nación. Venezuela está totalmente devastada. Todos los ricos venezolanos están fuera de Venezuela, se fueron a vivir por allá, por los Estados Unidos, por las Antillas, por las islas de Centroamérica, pero en Venezuela no están. En Venezuela están los más fregados, y acá en Colombia también. De tremendo. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Hermanos, no nos preocupemos si queda fulano, sutano, más bien oremos mucho que Dios coloque pues el que Él quiera. Pero nosotros, nuestra labor es someternos a las autoridades, orar por esas autoridades, y que sea el Señor el que juzgue esas autoridades. Nosotros no somos quienes para, Dios no nos ha puesto para criticar ni para señalar estas autoridades. Podemos hacer un juicio de valores, claro que sí, pero de ahí a condenarlos, hablar mal de ellos despectivamente, eso no debemos hacer. Lo que debemos es orar por ellos, bendecirles, y que hoy, Señor, sea que coloque, vamos a orar por ese hombre. No sé si hoy se sabrá o si habrá una segunda vuelta, no se sabe, pero sigamos orando por esta tierra y que muchas más personas conozcan del Señor, que es lo más importante. Amén. Vamos a orar, por Colombia, vamos a orar por las elecciones, y sea quien quede, nosotros debemos someternos, respetar
a esa persona que Dios coloca, porque si Dios la coloca es con algún propósito. Nosotros no vamos a ir en contra de eso. Más bien vamos a orar por esa persona, quede quien quiera. Señor, gracias por este tema, por enseñarnos a que debemos someternos a toda autoridad superior. Debemos someternos, los hijos a los padres, las mujeres a sus esposos, los esposos deben someterse a Cristo. En la iglesia las ovejas deben obedecer, sujetarse a sus pastores porque cuidan de sus almas. En el trabajo los empleados deben respetar y someterse a los jefes. En los gobiernos nosotros como ciudadanos debemos someternos a ellos, obedecerles, respetarles, honrarles y orar por ellos. No es nuestra labor condenarlos, más bien orar por ellos. Que sea Dios quien dé la paga. Mía es la venganza, dice el Señor. No importa cómo sean tus padres, si son injustos, sométete, ora por ellos. No importa cómo sea tu esposo, sométete, ora por él, respétalo. Y los hombres amen a sus esposas, honrenlas, bendíganlas. Ovejas, sométanse a sus pastores. Cuando los pastores dicen algo, obedezcan. Obedezcan. Es para el cuidado de ustedes, para el bienestar de la iglesia, no es por molestar. Uno dice las cosas. Sométanse, sean mansos, sean humildes. Sean mansos, obedezcan. Y todos nosotros como ciudadanos obedezcamos. Obedezcamos a nuestras autoridades superiores, a los gobiernos, sometámonos, respetemos. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Padre amado, hoy nos unimos en oración como iglesia por esta nación de Colombia, Señor. Una nación que se ha desangrado por tanta corrupción, por tanta violencia, por tanta hambre, tanta injusticia, Señor, en esta tierra, Padre amado. Y nos humillamos como iglesia y te clamamos por esta nación, por este país, Señor. Ten misericordia de esta tierra. Nosotros como luz y sal de esta tierra, Señor, nos humillamos clamando por esta nación, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de esta nación, Señor. Sabemos que se ha apartado de ti. Colombia se ha apartado de ti hace mucho tiempo. Antes habían más conservadores que iban en contra del aborto, de los matrimonios gay, pero ahora se ha caído en un liberalismo de ideas. Oh Señor, se han apartado de ti. Y sé que muchas cosas que han pasado han sido juicio tuyo sobre esta tierra, pero hoy clamamos a ti, Señor, por misericordia de esta tierra, Señor. Como iglesia te pedimos por Colombia. Bendecimos al presidente Duque, Señor, que está próximo a entregar su poder, Señor. Te damos gracias por la vida de este hombre, porque a pesar de todo, tú lo has puesto, él ha sido instrumento en tus manos, Señor. No entendemos muchas cosas, pero sabemos que tú lo has puesto y que él cumplió un propósito dentro de este periodo presidencial. Lo bendecimos, Señor, y te pedimos por él, por la salvación de su alma. Ojalá él y su casa te conozcan, Señor. Y te pedimos también, Señor, por esos candidatos presidenciales, Señor, por estas elecciones, Padre amado. No sabemos quién vas a colocar, pero quien coloques lo aceptaremos. No diremos nada, lo aceptaremos y oraremos por esa persona y la bendeciremos. No hablaremos mal, simplemente la bendeciremos con nuestras oraciones y nos vamos a someter como ciudadanos, porque eso nos manda la Biblia, Señor, a respetar las autoridades superiores, a honrarlas, a reconocerlas,
porque han sido puestas por Dios. En vano no llevan la espada. Ellos han recibido la espada para ejercer justicia. Y aunque sean injustas muchas veces, Dios los ha puesto y debemos respetarla. Hagamos nuestra parte. Que el Señor es el vengador. Nosotros hagamos nuestra parte. Obedezcamos a las autoridades superiores. Bendigamos, oremos por nuestras autoridades. Gracias, Señor. Bendecimos esta nación, al presidente, a todos los gobernantes, estas elecciones, Señor, y que quede el que tú quieras. El que tú quieras, Señor. Gracias. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias. Coloque todas sus cargas delante del Señor y bendiga al Señor en esta mañana. Y dígale, Señor, gracias por haberme traído en esta mañana aquí. Bendice mi vida, mi casa. Y coloco todas mis cargas delante de ti. Pida al Señor en esta mañana. Haga sus peticiones. Él está escuchando su voz. Haga sus peticiones. Crea al Señor. Descanse en Él. Gracias, Señor. Gracias. 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 Bendecimos tu nombre. Tócanos, Espíritu Santo. Llénanos, fortalece. Bendícenos, Señor. Bendícenos. Bendícenos. En el nombre del Padre, Señor, Hijo, el Espíritu Santo, que tu gracia sobreabunde sobre nosotros, sobre nuestras familias. Que tu gracia sobreabunde sobre esta tierra, sobre Colombia, Señor. Oh Señor, que seas tú frenando tanta violencia, tanta injusticia en esta nación, Señor. Ten misericordia. Tal vez en Venezuela no hubo los suficientes justos que clamaran por esa nación, por eso esa nación cayó bajo el juicio de Dios, porque no quisieron escuchar. Te pedimos por Colombia, Señor, que podamos ser sal de esta tierra, Padre. Que tu juicio no venga tan aplastante como podría venir. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos cada día a salir adelante. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, la obra de sus manos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Vamos a despedirnos con una alabanza para la bendición pastoral. Sí, los que hayan preparado una ofrenda, tómela en su mano derecha. Señor, bendice esas ofrendas de cada uno de tus hijos, Señor. Dígale, Señor, conforme a lo que he prosperado y he propuesto en mi corazón, hoy te doy a ti, no con tristeza, no por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice mi ofrenda. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.